Yo sí tengo una duda. Dime. Es que no me acuerdo si era que la introducción se subía en el espacio que usted abrió privado o se subía normal. Cualquiera de los dos. O sea, para mí es mejor que la suban en el grupo porque me queda más fácil entrar a un grupo, o sea, solamente a esos grupos y descargarla y ya los tengo en orden en mi computador. Si lo hacen por tareas, pues obviamente no hay problema, sino que tendré que buscar bien y a qué grupo pertenece el nombre pues, del estudiante allí. Entonces, si lo subieron por el grupo que les asigné ahí en la carpeta donde dice artículo, no hay problema. Y si lo hicieron por tareas, pues tampoco. Sino que dejo las dos opciones porque antes pues pedía que hicieran la entrega en los grupos como tal que se les había creado, pero algunos pues no lo hacían de esa manera, entonces que también por tareas, y entonces el hecho es que lo entreguen o por la tarea o en el grupo, pero que aparezca ahí el archivo. En ambos me va a aparecer el horario como tal, fecha y horario de entrega, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? No sé si Karen iba a mencionar algo. Profe, ¿podría repetir por favor lo ahora último? Lo de la entrega de la introducción, de la actividad de la introducción, ¿te refieres a eso, Sebastián? Sí, señora. Y lo otro que podía ingresar por dónde es que era. Ah, Lo de la modificar revisión. del proyecto. Eso está en donde aparecen todas las clases, carpeta a carpeta, y es donde dice canal espérate un segundo, lo voy a poner aquí ya. El canal que se llama Unidad 1, Enfoque Sistémico. En los archivos de ese canal está la información de todas las clases. Entonces ahí está dividido por carpetas y dice introducción, proyectos de curso, o introducción proyecto, y ahí está las diapositivas y la plantilla institucional con la que van a trabajar con su proyecto. Y es este que aparece aquí abajito que dice unidad 1, enfoque sistémico. Y en los grupos asignados, pues de cada uno en los archivos, recuerden que toda la información que ustedes necesiten van a encontrarla siempre en los archivos de cualquiera de los grupos. Y en el general, en los archivos se encuentran pues información, documentos generales que hay sobre la materia, sobre todo lo que se ve como tal en el semestre. En la unidad 1 ya hace referencia a la información, si voy a los archivos de cada una de las clases, o sea, los PDFs con las diapositivas, la plantilla institucional, el instructivo del uso del gestor de referencia, y ya por los grupos que están aquí ya asignados, que son privados, entonces allí ya van a encontrar como tal la revisión de los trabajos con la nota al final. Igual también en el libro de calificaciones se las voy a subir, no que les indiqué que no se las había subido porque estaba esperando la entrega de esta segunda actividad para ver cuál de esas dos notas pues es la más bajita y allí ponerle los puntos adicionales a las personas que tienen pues dichos puntos. Entonces por eso no les he subido la nota, pero les va a aparecer en los dos. Y aquí en estos archivos pues del grupo 1 también pueden realizar las entregas de los trabajos, no hay ningún problema, lo pueden hacer por allí, o también lo pueden subir pues por tareas, ustedes ahí ya como tal definen. Si lo suben por tareas, por favor no se les olvide dar, aparte de subirlo, entregar. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dan entregar, a mí me aparecen, si yo no ingreso al nombre de cada uno, me aparece como si ustedes no hubieran entregado la actividad. Y en ocasiones, pues yo no me tomo el tiempo de ponerme a ingresar por cada estudiante a ver si realizó la entrega de la actividad, sino que yo simplemente miro el chubito que me aparece donde dice entregó y descargo. Entonces, para que lo tengan pues allí como muy presente, es eso. Si lo van a hacer por tareas, aparte de subir el archivo, darle entregar. Y si lo hacen por el grupo, pues es más fácil porque simplemente arrastran el archivo y ahí ya queda entregado. Entonces, ya ustedes deciden por dónde les queda más fácil realizar la entrega de cada una de las actividades, lo mismo cuando vayan a hacer la entrega uno del avance del proyecto, ustedes definen si lo hacen por el grupo que tienen allí privado o si lo hacen por tareas. De todas maneras, me aparece en cualquiera de los dos, fecha y horario, entonces da lo mismo. ¿Listo? Para que no, porque algunos lo hicieron por el grupo, entonces de pronto como que
me escribían que lo habían hecho por allí, pero que se han entregado a tiempo, pero que por el otro lado aparecían retos, entonces tranquilos que yo no, pues sí tengo problema con que hagan la entrega también por aquí. Antes de iniciar, ¿tiene de pronto alguien alguna otra duda? Bueno, creo que ya no hay más dudas. Entonces vamos a iniciar, como yo les había mencionado, hace 8 días que hoy vamos a ver la introducción de proyectos que difiere a la introducción que habíamos visto hace 8 días, porque la del artículo es más o menos, pues, decirlo así, un resumen de algo mucho más amplio como un proyecto. Entonces, esta introducción entra en más detalles, presenta más partes y adicional a eso, más investigación y se debe incluir, pues, más información. Les voy a ir explicando luego con la plantilla, voy a ir a la plantilla para que tengan allí como un primer acercamiento, la conozcan, tengan presente como tal cómo van a trabajar en ella. Lo otro es que el día de hoy les voy a dar la fecha de entrega del avance del proyecto, de ese primer avance. Pues aquí ya la tengo, es para abril 11, entonces son más o menos 20 días. Con lo que vean el día de hoy, pueden ir avanzando como tal en la primera entrega, porque esa entrega tiene dos partes de la estructura. La primera es esta introducción y la segunda parte es la que vamos a ver dentro de 8 días. Pero recomendación es que primero vayan eligiendo el tema de investigación. Segundo, pues van a tener 20 días para hacer esa primera entrega como tal de ese avance 1 del proyecto, que se compone solo de dos partes, introducción y lo que vamos a ver la siguiente clase, que tiene que ver con el marco referencial. Pero pues vayan ahí trabajándoles, porque vamos a ver, creo que la próxima semana les voy a dejar otra actividad para que también pues la realicen. Entonces van a tener como dos actividades allí mientras que hacen esta entrega como tal del proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente y vayan trabajando poco a poco en eso. Bueno, entonces el tema del día de hoy es la introducción. Para iniciar, pues debo indicarles qué información debo yo de incluir o qué debe de ir en una introducción de un proyecto. Aquí, a diferencia de lo que vimos hace 8 días, la información debe ser más detallada, no resumida y breve, sino que debe ser mucho Buenas, más profe, detallada. ¿cómo está? Hola, buenas noches, bien. Qué pena, apenas acabé de ingresar. Es que Tranquilo, no pensé que había clases hoy, profe, qué pena. sí, hace 8 días habíamos quedado pues en eso, porque si no se la daba hoy, pues tocaba recuperarla. Y resulta que nosotros tenemos como 4 lunes festivos, no sé, son 4 o 5, entonces pues igual 4. Para no atrasarnos nos toca ver clase pues los lunes así sean festivos. ¿Listo? Ahí ya Bueno, también señora. la asistencia para que por favor ingreses y lo diligencia. Bueno, Entonces, señora, muchas gracias. bueno, retomando el tema, entonces lo que les decía allí, aquí ya debe ser algo mucho más amplio. Debo buscar información que sustente lo que yo voy a mencionar con mis palabras. Voy a explicar el para qué y el por qué de mi investigación. Y adicional a eso, voy a identificar el problema y adicional de identificarlo, pues voy a plantear ese problema de investigación. Entonces es muy importante y para tener presente, esta es la primera parte que se redacta como tal de un proyecto o digamos que en un artículo, y es la más importante. Porque si yo hago esto de manera correcta, ahora les voy a indicar hasta dónde llega la introducción de un proyecto, porque nos confundimos y pensamos que es simplemente un párrafo y ya, y resulta que la introducción de un proyecto es muy completa y es lo más importante, esa es la parte más importante. Si yo planteo de manera correcta una introducción, lo más probable es que todas las otras secciones que van enlazadas a esa introducción, a cada una de las partes de la introducción, me van a quedar de la manera correcta. Entonces, también, bueno, si tienen algunas dudas, entonces levanten así la manito, me preguntan, habiliten el micrófono para aclararlo. Aquí yo les numeré las partes que componen como tal
la introducción de un proyecto. Se divide en 4 partes, pero pues cada una de ellas debe tener una información con ciertas características que se debe incluir. ¿Está compartiendo? No se ve. ¿Los demás están viendo la pantalla? Pero en Teams, profe. La pantalla de Teams. Ah, ok. Estamos viendo lo de Teams, profe. Entonces no la cambié. Entonces allí. Listo. De nuevo, espérenme un segundito. Es que por acá. Nos para atrás. Ahí ya. Ahí, esto era lo que les estaba hablando de la introducción, les estaba indicando que por qué es importante, que debo pues de incluir allí, que se plantea como tal, se identifica el problema y se plantea pues cuál es el problema de investigación y se da a conocer la relevancia de lo que yo estoy realizando, el para qué y el por qué pues de lo que estoy haciendo. Y ahorita, ahí ya lo que les estaba hablando ahorita, y son las 4 partes. Entonces, la primera es la breve descripción del tema, tendrá cierta información, incluso aquí mismo en la diapositiva les indico que aunque no aparece de esta manera, el título les indico dónde deben incluir la información de la breve descripción. Ahorita que hablemos de ella, voy a ir a la plantilla y les voy a decir, en este lugar de la plantilla es donde ustedes deben incluir esa información que tiene como nombre breve descripción del tema. La segunda es el planteamiento del problema. Si nos vamos a lo que vimos la semana pasada, el planteamiento del problema de un artículo es algo mucho más resumido, habla en detalle del problema, pero en sí no tiene como tal ciertas partes. En cambio, aquí este planteamiento del problema se divide en 4 partes, pero estas partes no las van a encontrar como tal en la plantilla institucional, porque la información párrafo a párrafo debe de ir de manera implícita. Digamos que la descripción del problema tendrá unas características, ahora les voy a explicar, les voy a mostrar un ejemplo y voy a ir a la plantilla. El curso histórico temporal de ese problema, lo mismo, características, la proyección del problema y la pregunta de investigación, lo mismo. Pero si yo me remito a la plantilla institucional, estos títulos no se van a encontrar. Yo se los puse ¿para qué? Para que cuando ustedes trabajen y busquen información pertinente para cada uno de ellos, pues lo pongan la información allí y al final de que ya tengan toda esta información, estos títulos deben eliminarlos. Ahora les voy a explicar, voy a hacer el ejercicio para que quede también ahí grabado y lo entiendan mejor. Lo tercero es la justificación y por último los objetivos. Entonces, para tener presente, la introducción va desde ese título que dice introducción, que será la breve descripción como tal del tema, hasta los objetivos específicos de mi trabajo. ¿Por qué se los menciono? Porque cuando hay veces los pongo a hacer la primera entrega de ese avance, no lo hacen de esta manera y me redactan solamente un párrafo pensando que es como el artículo científico y no se hace de esa manera. Aquí sí vamos a encontrar también objetivos específicos, casi siempre en los artículos solamente está el objetivo general, pero en la plantilla de proyectos sí está objetivo general y los objetivos específicos allí con unos títulos pues determinados, con una numeración determinada. Y justo hasta este punto voy a adaptar yo la introducción, hasta los objetivos. Y por eso les decía que esta parte del proyecto es la más importante, porque primero elijo el tema de investigación. Segundo, planteo una pregunta de investigación y es lo que pretendo comprobar con lo que voy a realizar de mi trabajo. Y tercero, tengo las metas que voy a alcanzar. Entonces, si yo esto no lo redacto de la manera correcta, las demás partes que están allí a continuación de esta sección, pues no van a quedar de la manera correcta. Listo, entonces deben poner mucho cuidado. Si no entienden algo, yo vuelvo otra vez y les explico, porque pues es lo más importante del proyecto. Vamos a ver la primera parte y es la breve.
No sé si estabas por ahí mencionando algo, pero te escuché entrecortado. Bueno, Yo creo que viendo la plantilla ahora más tarde. van a entender. Sí. Y ya casi les voy a mostrar. Les voy a indicar qué debe de ir en esta breve descripción los antecedentes y me voy a ir a la plantilla y les voy a decir, miren, aquí en este título es donde van a incluir esta información. Van a buscar información, puede ser en internet que les apoye lo que tienen ustedes allí y redactar con sus palabras, pero ya les voy a ir mostrando pues poco a poco. Entonces, la primera parte que compone esa introducción se llama breve descripción del tema o antecedentes del tema. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a mostrar al lector o lo voy a poner en contexto de qué se trata mi investigación, cuál es el tema y la situación problema, no de una manera muy amplia, porque eso lo voy a desarrollar en el planteamiento como tal del problema, pero sí le voy a indicar cuál es la situación problema que yo he identificado, lo otro, el lugar de la investigación y la población en estudio. Si lo llevamos a lo que vimos hace 8 días, esta parte pues es muy parecida a esa breve descripción que les expliqué, que es algo corto, en donde voy a mencionar el lugar de la investigación, la población de estudio y la situación problema que se ha identificado, que como tal es la temática que voy a trabajar en mi proyecto. Me voy a ir a la plantilla para indicarles dónde debe de ir esa información. Bueno, ahí está para que reemplacen como tal sus datos, el título que le vayan a poner al trabajo, por aquí pues van reemplazando como tal unos datos cuando vayan a hacer la primera entrega, tabla de contenido, bueno, como es una plantilla para trabajos de grado, pues obviamente está muy completa, tiene tablas de absolutamente todo, de apéndices, pero nosotros no vamos a trabajar todas esas tablas de contenido, yo les voy a ir indicando poco a poco qué se deja y qué se elimina de aquí. ¿Listo? Pero nos vamos a ubicar en lo que tiene que ver con la introducción. Entonces, miren, aquí está la introducción. Me indica cierta información en donde me dice, bueno, toda la introducción, o sea, desde este título hasta el título de los objetivos que yo les mostré ahorita, hasta esta parte que está aquí, es toda la introducción. Entonces, en este párrafo de ese título que dice introducción, aquí, me indica todo ese planteamiento del problema, que en ese planteamiento del problema pues debe haber unos desarrollos de antecedentes, propósito, bueno, allí me indica varias cosas. Esto que les acabé de explicar de la breve descripción, ¿dónde va a ir? En este título que dice introducción. O sea, elimino esto que está aquí, toda esta nota, después de que haya ido agregando pues la información que necesito, la elimino y aquí pondré toda esa información de el lugar donde estoy haciendo la investigación, si es una empresa, dónde está ubicada la empresa, cómo se llama, si por ejemplo voy a trabajar solamente en la planta de producción, si lo que les mencionaba de la ubicación, si quiero poner un mapa donde está la empresa, entonces ahí también puedo agregar a eso que estoy redactando con mis palabras una imagen del mapa donde está ubicada la empresa y mencionar de una manera muy breve cuál fue el problema que yo identifiqué y cuál va a ser el tema como tal a tratar en mi proyecto. Entonces, en este título, incluso allí en la presentación, yo se los digo y se los menciono. Aquí les digo, esta breve descripción del tema, o sea, esa información que les indiqué ahora, debe de ir en el título que dice introducción. ¿De qué? Pues de la plantilla institucional que les acabé de mostrar. Entonces, la breve descripción, ¿dónde va? En este título que dice introducción. Aquí voy a redactar un párrafo pequeño con la información pues pertinente a esa parte. ¿Es para todos claro? ¿Les quedó ahí de pronto la duda? Claro. ¿Es claro? Bueno, entonces voy a Pues sí, volverme. es claro, por el momento ahí más que todo es seleccionar el tema, darla en el título, tiene que estar tiene que tener relación con la introducción, tiene que ser muy específico ya, porque ya esto va a ser como
lo que le vamos a presentar ya como trabajo final. Entonces tenemos que encontrar un tema bueno y así organizarlo. Bueno, sí, así es. Entonces voy a continuar con la segunda parte. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? Que no sé la que Sí, ¿para cuándo es que es este trabajo? El avance 1 para abril 11. Pues es la fecha máxima, ¿no? Digamos que desde el día de hoy ya pueden iniciar a ir buscando información para plantear esta introducción. Dentro de 8 días vamos a ver el siguiente tema y luego pues ahí ya entregarán como tal todo lo que tiene que ver con el proyecto del avance 1, que solo son 2 partes de la estructura. ¿Listo? Bueno, profe, sería entonces la introducción y los objetivos, que pues todo eso como si sería la introducción. Sí, esa es la primera parte. La segunda parte es la temática que vamos a ver dentro de 8 días, que también deben de incluirla como tal ahí en eso. Igual yo les voy a poner ahorita que terminemos la clase un anuncio en el canal general con la fecha de la entrega y les voy a indicar allí que la introducción es la primera parte como tal de ese avance 1 del proyecto y que la segunda pues es el tema que vamos a ver en la próxima clase, pero pues que a partir de esta semana pueden ir buscando información pues para que vayan redactando como tal lo que tiene que ver con la introducción. Profe, entonces lo de la introducción, ¿cuándo lo estaríamos entregando, profe? El 11 de abril es la fecha máxima. ¿Cómo, profe? 11 de abril. 11 de abril lo de la introducción, ok, profe. Pero de la introducción del proyecto, ¿no? La introducción del artículo es hoy, pero la del proyecto, esto que les estoy explicando, 11 de abril. El 11 de abril tenemos que entregar la primera parte. Profe, pero lo del proyecto, ¿cuál es la que es sola, profe? La que es sola. El día de hoy tienen que entregar una que es del artículo científico que estamos trabajando, que fue el tema que vimos la clase pasada. Y esta sí, que era lo del grupo de 4, sí, profe. Ajá, y ese también es en grupos, en los mismos grupos, pero ya es el proyecto de curso que se compone de 2 avances y la entrega final, que será pues a lo último del semestre, con la exposición. Entonces, esto que estoy explicando el día de hoy se debe entregar para el 11 de abril y dentro de 8 días vamos a ver la segunda parte que compone ese primer avance del proyecto que va junto con esta introducción. O sea, esta introducción más el tema que vamos a ver dentro de 8 días lo tienen que entregar el 11 de abril. Bueno, profe, profe, una pregunta. Lo que tú dices es que lo que teníamos que entregar era hoy, lo que tú dejaste ahora 8 días. Sí, claro, lo que dejé hace 8 días. Ya lo de hoy es para el 11 de abril. Lo de hoy lo de aquí 8 días. Ajá, viene. exactamente, sí. Ok, entiendo. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna duda antes de iniciar con el planteamiento del problema? Bueno, pues creo que no. Ya vamos a seguir con la siguiente parte que compone la introducción. La primera es la breve descripción que ya vimos donde está ubicada y es en el título que dice introducción en la plantilla. En el planteamiento del problema es de manera más detallada y se compone de 4 partes. Vamos a ver la primera parte aquí, que es la A, y es la descripción como tal del problema. Aquí lo que yo voy a hacer es que yo ya voy a describir de una manera más detallada cuál es el problema que se ha identificado, lo voy a nombrar con mis palabras, o sea, voy a indicar si estoy haciéndolo en una empresa, entonces indico cuál fue el problema que identifiqué y qué cosas puede estar ocasionando ese problema allí en ese lugar donde lo identifiqué. Si es en la empresa, pues en la empresa. Y adicional a eso, debo dirigirme a internet y buscar información de soporte que hable sobre ese problema. ¿Por qué? Porque el mismo problema que se puede estar presentando en esa empresa, digamos que algo que tenga que ver con el ritmo de producción o el tiempo de producción. Entonces, ese problema que se puede estar presentando donde yo estoy haciendo mi proyecto, si lo voy a hacer pues de esa manera, lo menciono porque muchos lo hacen en sus trabajos, entonces estoy poniendo el ejemplo así de esa manera. Aquí, pues, lo que voy a indicar es eso, o sea, qué está sucediendo en la empresa donde estoy desarrollando este proyecto, pero adicional, de acuerdo a esa situación que he identificado, puse ahí una puntual, digamos que
del ritmo de producción, a los tiempos de producción, porque ese es el problema que está ocurriendo en la planta. Pues voy a buscar en internet otros investigadores en otras empresas diferentes, puede ser de cualquier actividad productiva, no necesariamente tiene que ser la misma, pero sí puedo buscar información de lo que otros han hecho con otras empresas en donde me indiquen qué ha pasado allá con esos tiempos de producción, en qué ha afectado esas empresas, ellos qué encontraron, y esa información me sirve para ampliar lo que yo estoy mencionando con mis palabras. Aquí pues normalmente la idea es que yo la información que busque en internet sea la más actualizada, digamos que se trata de la situación actual, lo describo con mis palabras, pero si puedo encontrar información de la situación actual de ese problema, incluirla. Si no hay, digamos, información del 2022, entonces pues me puedo remitir años anteriores, digamos, información del 2020, 21, 2019, 2018. La idea es que máximo sea 5 años antes. ¿Listo? Porque la información tiene que ser lo más actualizada posible. ¿Qué hago? Busco información a nivel regional y local. ¿Qué ha pasado con esa situación, problema en las empresas? Digamos, si estamos trabajando en el Valle del Cauca, en el Valle del Cauca. ¿Qué han hecho otros? ¿Qué han investigado? ¿Qué han encontrado otros estudiantes, sus trabajos de grado, sus trabajos allí de tesis, sobre ese problema que yo también evidencié donde voy a hacer mi proyecto? Lo hago a nivel regional y local. Pero cuando yo voy a buscar y digo, no, es que realmente de esa situación en el Valle no hay nada. Ah, bueno, entonces como en el Valle no hay nada, me voy a nivel nacional y digo, bueno, entonces voy a buscar información de otros autores a nivel nacional sobre ese problema. Ah, no, que no encontré información. Ah, bueno, entonces me voy a ir a nivel internacional a buscar internacionalmente en esas empresas de otros países si está ocurriendo la misma situación, problema, ha ocurrido esa misma situación, problema. Entonces, tomo la información, la pego, mi trabajo de la manera correcta, citándolo de la manera correcta, y allí ya tendría como tal la ampliación de esta descripción del problema. Entonces, la descripción del problema es hablar de ese problema de una manera detallada, pero en la situación actual. Hablo del problema en la actualidad. ¿Qué está pasando con ese problema en esa actualidad? Si no encuentro información en internet muy actualizada, pues máximo 5 años atrás. Digamos que el ejemplo que yo traigo el día de hoy tiene información del 2019. Yo les voy a mostrar aquí. Entonces, la idea es que yo les voy a leer y les voy a preguntar cuál es el problema como tal que está ocurriendo, pues en este ejemplo que está ahí en esa descripción del problema. Esto, para ponerlos en contexto, es la situación del sector cafetalero, pero no es aquí como tal en Colombia, sino en el Perú. Allá se está presentando y se sigue evidenciando desde hace mucho tiempo un inconveniente en ese sector, y ya se los voy a leer y les voy a preguntar para ustedes cuál sería como tal el problema que está ocurriendo pues allí en ese sector. Dice: el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a infraestructura, no lo están en producción, el personal humano que lo conforma, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta pues de esa misma materia prima. Entonces, la pregunta para ustedes, de lo que les acabé de leer, en sí, ¿cuál es la situación problema? Que no hay materia prima. ¿Esa será la situación problema? No. ¿Cuál es la Dice situación? dice que la industria cafetera pues no tiene una buena infraestructura. ¿Sí? ¿No tiene o sí? Dice, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a la
sí tienen una buena infraestructura. Ajá. El capital humano sí hace parte como tal del problema, y eso ese es uno de los problemas, que en cuanto a la producción, ese personal humano que lo conforma es el que está ocasionando otras cosas. Recuerden que yo voy a tener un problema que va a ser como tal la raíz, y que esa raíz me va a ocasionar luego o va a causar otras cosas. Entonces, como ese capital humano en esa parte de la producción no está funcionando, entonces me dice, no, como no está funcionando eso, ¿qué está ocurriendo? Ah, no, pues está ocasionando paros en la fabricación, hay pedidos que están ahí acumulados, que no están siendo atendidos, y tienen problemas con la materia prima que no está siendo procesada, y por eso hay falta de materia prima, porque como no la están procesando, entonces pues no tienen materia prima para poder elaborar como tal el producto final del café. Entonces, en sí el problema, miren que es en la parte de producción, y me refiere a ese personal humano. Lo más probable es que ese personal no esté capacitado como tal, ya sea en la parte de la planta, como en lo que tiene que ver en la parte de los sembrados, no están capacitados para este tipo de sector. ¿Por qué? Porque a pesar de que el sostén de la economía allá del Perú, tal vez no es el fuerte como acá en Colombia. Entonces, ese es el problema. Dicen, bueno, nosotros contamos con toda la estructura posible, pero ahí el inconveniente es que estamos fallando en la producción, porque ese personal que conforma como tal estas empresas, pues están fallando en algo. Y como les menciono allí, tal vez no están capacitados, no tienen el conocimiento para realizar sus labores. Y por eso, pues, está ocurriendo todo lo demás. ¿Tiene otro ejemplo, profe? ¿Cómo? ¿Tienes otro ejemplo allí mismo en esta descripción del problema? No, solamente está eso. Porque ¿vas a poner otro ejemplo tú o...? No, solo quería como ejercicio este ejemplo que nos coloca, pues lo entendemos fácil, ¿no? La descripción del problema, que vemos que es el personal humano, ¿sí? Que quizás de pronto no tiene la experticia, la experiencia, el conocimiento, yo qué sé, para poder trabajar en este proceso del proceso pues, del café. ¿Sí? Pensé que tenía de pronto otro ejercicio. No, ahí solamente Luis Miguel, tiene la manito levantada. Qué pena. Ay, porque hay alguien que tiene como el micrófono abierto. Espérate un momentico, ya. Ronald Ahora, Peña. Ya. Espérense. Listo, ya, dale. Ya, ahora sí, profe. Sino que también cuando tú dices que la empresa cafetera es principalmente el sostén de la economía nacional, ¿cierto? También se dice, ella está bien constituida infraestructuralmente. Pero ahí hay un problema, la parte de los trabajadores. La parte de ellos generan un problema que está haciendo como un cuello de botella, está haciendo acumulación de la materia prima, que no se está haciendo como un respectivo procesamiento de ella. Entonces esto genera también que se represe la materia prima y no tenga su debido proceso. También esto puede generar que primeramente, como usted dice, que de pronto los trabajadores no están capacitados, o también puede ser que la planta como tal no cuenta con la cantidad de empleados operarios suficientes para hacer el trabajo que se necesita o cubrir la demanda que tiene la empresa cafetera. Entonces, cuando decimos que la parte de la infraestructura del talento humano que lo conforma no está en adecuado, pueden dividirse en muchos problemas: capacitación, tiempo de producción, cantidad de personas, la cantidad del personal, pueden ser muchas cosas. Entonces ahí podemos tener muchos ejemplos así como esto, como la planta procesadora, digamos. Ya que hice el compañero que otro ejemplo podemos decir que Familia, muchos conocen a Familia, y digamos que Familia tiene una tasa de producción de generar 2.000 productos por semana, pero que por X o Y motivo ya la empresa empieza a tener como una baja y ya no empieza a producir los mismos 2.000 productos, sino que baja de 2.000 a 1.500 y empieza a tener un descenso paulatinamente.
Entonces podemos también tomar como eso, como ese planteamiento problema, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Incluso en uno de los trabajos que presentaron semestres atrás, en una empresa de papel, les estaba pasando un problema y era porque no estaban haciendo el mantenimiento como tal de la maquinaria de manera, digámoslo así, no tenían como un cronograma para hacer el mantenimiento como tal de esa maquinaria, entonces lo hacían de vez en cuando, tenían que medir como unos niveles de grasa y no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y eso era lo que estaba ocasionando así como tal el fallo en esa empresa y que la producción, pues obviamente si la máquina no está funcionando de la manera correcta, ya sea por eso, pues se va a retrasar la producción y en el caso de ellos eso era lo que pasaba, no hacían el mantenimiento y adicional a eso tenían también como unos problemas de logística, entonces ahí había como dos situaciones en cuanto a la parte del mantenimiento y la logística, que era el problema que ellos identificaron y que eso estaba ocasionando que la producción pues se frenara un poco, tal vez en ciertas máquinas estuviera esa parte como el cuello de botella y ellos pues me mencionaban como tal ese problema que habían identificado. Listo, no sé si alguien más tenga otro ejemplo, una pregunta. Bueno, Carlos, no hay ahí problema, igual la clase queda grabada. Listo, entonces lo que les iba a indicar, dime. Pero ahí eso fue un barrido, ¿no? O sea, puntualmente como que no lo puso tan claro, ¿no? Ahí lo dejó fue como un contexto. Sí, el contexto de que es personal humano, pero pues obviamente no puso como tal en sí, si es porque no está capacitado, si es porque hay menos empleados de lo que normalmente pues requiere como tal esa producción o esa planta de producción. Bueno, ahí no amplió como tal bien lo del problema, pero sí nos menciona que allí el problema es el personal humano. Igual, recuerden que esta parte es la A del planteamiento del problema. Todavía falta la parte B, la parte C y la parte D. Entonces, digamos que ya cuando leamos lo demás, la demás información, de pronto vamos a entender un poquito a qué se refiere con el problema que está mencionando. Pues aquí en esta primera parte que es descripción del problema, pero luego vamos a otra que son los antecedentes y luego a otra que sería una posible proyección de lo que podría pues ocurrir. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte que compone el planteamiento del problema. Voy a dirigirme a la plantilla para mostrarles algo. Pero, denme un momento. Miren, voy a copiar esto que tengo aquí, que es la descripción del problema, y lo voy a pegar en la plantilla institucional. Entonces me voy a ubicar. Yo les dije que aquí pues iba la breve descripción, que cuando ya incluye la información lo elimino, pero luego aquí en este punto 1 ya viene el planteamiento del problema. Resulta que aquí pues me menciona qué información debe ir en ese planteamiento del problema. Esto con la plantilla institucional no lo tiene. Yo se los puse y se los agregué para que cuando ustedes busquen la información no se les vaya a pasar que de manera implícita debe de ir algo que hable sobre la descripción del problema, que es la situación actual. Debe de ir otra información que se llama curso histórico temporal, que sería el segundo o tercer párrafo, pues dependiendo de qué tan amplio sea esto. Eso ya lo defino yo cuando redacte. Y la tercera parte es la proyección del problema. Entonces yo se los puse para que no se les olvide, porque si no lo hago, así yo les indique en la clase que esta parte del planteamiento se divide en 4 temáticas como tal, diferentes, que son sobre el problema de investigación, pero que tienen diferente como tal tiempo, porque uno es situación actual, otro habla sobre qué ha pasado antes y otro habla sobre lo que va a pasar. Entonces, se les olvida. Yo lo que hago es que yo les pongo estos títulos y les digo, agreguen la información acá abajo, esperen un segundito, y luego cuando tengan la información,
aquí les pongo, esta información debe de ir de manera implícita, borrar este título. Entonces ya, cuando ustedes agreguen allí como tal la información, lo que les digo es que pues borren el título. Ahí ya la agregué, no debe de ir ninguna letra. Esta es la descripción como tal del problema. Ya les mencioné, va de manera implícita, así, de esta manera. No va a haber un título allí, ningún título que me diga, no, es que esta es la descripción del problema, es que en este párrafo a continuación es el curso histórico temporal, no. ¿Cómo me doy cuenta yo? Pues cuando yo leo la información, entonces digo, bueno, en lo primero que tienen de su planteamiento del problema me están hablando de la situación actual. En el segundo párrafo o en el tercer párrafo están haciendo una comparación a través del tiempo que ha pasado con ese problema. Entonces ya sea, este es el curso histórico que lo tienen allí en estos párrafos. Aquí me están indicando qué podría pasar a futuro si ese problema continúa. Y está la información pertinente allí. Pero como tal, la plantilla no tiene estos subtítulos. Es claro para todos esto que les estoy mencionando de estos subtítulos, que yo los incluí para que ustedes tengan presente que allí debe de ir esa información que estamos viendo de ese planteamiento del problema, pero que la información toda va de manera implícita en ese planteamiento del problema. Sí, profe, obviamente Sí, profe. ya eso queda claro que no puede tener subtítulos eso. Y pues igual yo aquí les pongo, pero en muchas ocasiones así les diga que tienen que borrar esto, no lo borro. O sea, me lo dejan allí, a mí me toca o escribirles un comentario o yo misma ponerme a borrarles los subtítulos, porque así les ponga que tienen que borrarlo, no lo hacen. Entonces, pues para que lo tengan allí presente de que sí, debo borrar esos subtítulos, pero que la información pues debe de ir tal cual en el mismo orden, no puedo modificar, no me puedo inventar números, lo digo porque se inventan los números, no le puedo borrar los números a la plantilla, no, es una plantilla y hay una rigurosidad metodológica como tal, que se trabaja en ella, yo no puedo ni modificar el orden, ni quitarle los números porque me parece más chévere, más bonito, no, o sea, tal cual como está allí, habrán algunas cosas que ustedes no las van a trabajar, como los agradecimientos, el apéndice, eso, que les voy a decir que lo eliminen, pero lo demás no, o sea, ya está ahí organizada para que ustedes trabajen y que los títulos que yo les diga eliminen, pues los eliminan, pero los demás no. Listo, vamos con la segunda parte que compone ese planteamiento del problema, y es el curso histórico temporal. Aquí ya lo que yo voy a hacer es que voy a hablar, en el caso de si yo tengo información en el trabajo o en la empresa donde yo estoy haciendo la investigación, sobre años atrás, que tengan de pronto allí guardada esa información, dime. La verdad que se saltó a la proyección del documento y no alcancé a apuntar un cosito de la anterior, de la de descripción del problema. ¿Puedo un momentico ponerla? Sí, dame un segundo. Igual, allí está. Igual esto está, donde dices dónde, porfa, para yo saber dónde, aquí o en el ejemplo. No. En la que pasó, la anterior. En esta. Ahí, eso. Un momentico. Bueno, mientras que el compañero copia aquí, entonces, en la segunda parte, como les mencioné, habla desde el curso histórico temporal. Entonces, si tengo información en la empresa como tal de qué ha sucedido con ese problema, pues a través del tiempo, si yo ya llevo de pronto años allí laborando y tengo la posibilidad de tener la información que ha pasado antes, entonces pues tomo esa información para poder redactar como tal este curso histórico temporal. Dado el caso de que yo no pueda redactarlo por lo que esté sucediendo en la empresa donde estoy haciendo mi trabajo, hay la posibilidad de yo buscar en internet sobre esa situación, problema. A nivel general, entonces, en las industrias, si por ejemplo... Listo, profe. Si yo voy a hablar de las industrias del café, entonces voy a buscar en internet de manera general, no de la empresa donde yo estoy haciendo el trabajo, sino de manera general, qué ha pasado con esa parte de la producción de café en el país, por ejemplo, en el Perú, qué ha pasado a través del tiempo.
Ese problema en esa parte productiva y esa acumulación de la materia, bueno, y todo lo que nos mencionan ahí que ocasionaba y lo del personal en ese problema identificado, ¿qué ha pasado a través del tiempo? ¿Será que esa situación siempre ha sido la misma? ¿Ha disminuido, ha aumentado, han ocurrido ciertas cosas en periodos o en tiempos en donde esa situación pues ha sido mayor a lo que vimos ahorita de la situación actual? Entonces, ¿qué desea si la empresa no desea que exponga la... Bueno, eso, como les acabé de mencionar, si no les dan la información directamente de la empresa, lo que pueden hacer es buscar en internet. Si yo voy a buscar, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, la situación o ese sector cafetalero en el Perú en cuanto a lo que tiene que ver con la producción y el capital humano, pues entonces yo de manera general voy a buscar qué ha pasado a través del tiempo en Perú con esa parte de la producción. Entonces, en el caso de las empresas, si es un cuello de botella o algo que tenga que ver con los métodos, con los tiempos, con la logística, algo que ustedes hayan identificado, pues me voy a internet y busco en cualquier otra empresa, no necesariamente tiene que ser la misma, pero sí me centro en el problema. ¿Qué ha pasado con ese problema en las empresas industriales? Ah, no, es que a través del tiempo ese problema se ha presentado en diferentes áreas de esas empresas industriales y no hay ningún inconveniente. O sea, puedo hacerlo con revisión de literatura o con la información que tenga pues de la empresa si la proporcionan, pero pues en muchos de los casos no lo hacen. Si vamos a un trabajo de grado, digamos que si les dan la información, les dicen que tendrán allí como unos derechos y que esos derechos indican que no pueden por lo poner el nombre de la empresa. Nosotros como asesores de los trabajos y eso, sí conocemos pues cuáles son las empresas, pero ya cuando van a publicar como tal su trabajo de grado, ya le ponen ahí un nombre pues X o dicen la empresa Y no hay ningún inconveniente. Pero pues en el caso de que no les den los datos, es buscar información en literatura de otras empresas industriales. Si encuentro pues de que sea la misma industria, hablando del café, que hable del café, que no sea la mía, pero que hable qué ha pasado con ese café en el Perú, entonces pues sin problema puedo tomar la información a través del tiempo y ponerla de la manera correcta, con las citas, con las referencias y ya con mis palabras indicar ha aumentado, ha disminuido, qué ha pasado, por qué será que este año aumentó, porque el otro año será que disminuyó, hicieron algo. Bueno, entonces vamos a ir al ejemplo. Listo, aquí ya estará el curso histórico. Quiero que vean algo, miren que aquí en ese curso histórico, pues obviamente vamos a ver a través del tiempo aparecen varios años y datos en porcentajes de lo que ha pasado como tal en esa parte de antecedentes. Entonces se los voy a leer y ahí como a indicarles ciertas cositas. Dice, este problema no es reciente, entonces ahí ya me dicen, el problema del café que usted identificó en la situación actual, pues digamos que en ese caso la información era del 2019, es algo que no ocurrió justo en ese año 2019, no, eso viene desde el año 2000. Y aquí me empieza a decir, pues, que en ese curso histórico temporal de ese problema se puede comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó disminución en la producción y calidad del grano de café a un 75%. Debido a que no alcanzó el desarrollo normal, este problema se mantuvo por 4 años, afectando seriamente la economía nacional. Si nos centramos en esto que nos están dando aquí de la información, entonces nos dicen, mire, es que en sí el problema de la producción, ¿no? Por fenómenos naturales, pero que si yo voy a tener un personal que esté capacitado, pues obviamente no va a rescatar el 100%, pero si está capacitado logrará, digamos, que utilizar ciertas técnicas que pueden ayudar que no se pierda como tal toda la cosecha y que esa producción de café esté como ellos lo mencionaron en la situación actual. Entonces, habrán estrategias que se puedan utilizar para que esa sequía pues no afecte como tal la producción como lo está haciendo.
Y también menciona que pues la parte de la calidad del grano, nos dice ahí qué fue lo que pasó. Luego más adelante dice que ese problema se mantuvo por 4 años más, afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo 38. Me menciona allí pues donde tomaron la información como tal. Dice de igual forma que el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012 con la aparición de la corriente del Niño, pues otra vez afectó a los agricultores y en general pues perdieron casi el 70% de sus envíos. Allí nos están hablando pues que a través del tiempo que ha pasado y nos dicen, no, es que esa parte como de la producción que está fallando se ha dado también por esos fenómenos ambientales, que obviamente yo en un 100% pues no los puedo como tal controlar, pero sí hay estrategias para no perder todo lo que tiene que ver con los sembrados por estos fenómenos. Hay estrategias de siembra, de nuevas tecnologías que se utilizan en lo que tiene que ver con la siembra para que no se pierdan como tal, pues toda esta parte del café. Entonces allí pues nos están hablando de ese curso histórico temporal y que el problema de producción de café pues ha sucedido desde hace mucho tiempo en el Perú. Entonces voy a tomar ese curso histórico temporal, lo voy a copiar, me voy a dirigir a la plantilla, voy a ubicar el título que dice curso histórico temporal, voy a poner allí a copiar la información y luego pues voy a eliminar ese título. Y de esta manera nos va quedando lo que tiene que ver con el planteamiento del problema del proyecto. Vamos a ir a esto, que dice proyección del problema, entonces voy a explicarles con el mismo ejemplo que hay allí del café. ¿Qué debe de ir en la proyección del problema? La información que se tenga de estimaciones a futuro de qué puede pasar con esa situación problema. Digamos que en temas que tienen que ver con la parte ambiental, el cambio climático, hay muchas estimaciones de qué podría pasar incluso hasta en 30, 100, 50 años. Pero no en todos los temas voy a encontrar proyecciones, información que esté publicada en internet de proyecciones, no lo voy a encontrar. Y digamos que yo podría de alguna manera trabajar este tema de esa proyección por medio de estimaciones. Si lo tomamos a un ejemplo de lo que ustedes mencionaban ahorita de los tiempos de producción y que yo esté haciendo una evaluación todo un año en la empresa, mes a mes tomando esos tiempos de producción. Y yo me di cuenta que en el mes de febrero el tiempo de producción pues era no sé, tantos minutos. No sé, allí ustedes saben más de eso en cuanto a la parte productiva, no sé cuánto se podrá demorar. Pues me imagino que cada producto tiene su tiempo determinado. Pero digamos que en el mes de febrero o en el mes de enero había un tiempo establecido que era el mismo con el que se arrancó o que se terminó el mes de diciembre. Y que se espera que o se disminuya para producir más o que por lo menos continúe ese mismo tiempo la producción mes a mes de este año 2022. Y como tengo los datos de diciembre, de esos tiempos o de ese tiempo de producción, pues entonces yo lo comparo con el mes de enero y digo, no, es que en el mes de enero se me aumentó un minuto. Bueno, no voy a tener allí como tal estrategias, pues es un mes, necesito más tiempo para hacer evaluaciones, para identificar qué fue lo que pasó, por qué se me aumentó, tal vez un minuto pues no sea mucho, ustedes conocen más del tema, sabrán si un minuto es mucho o no, pero a lo que voy es que periódicamente voy a tener allí el tiempo, entonces yo digo, no, es que ya llegué a marzo y en marzo me di cuenta que se está aumentando el tiempo cada mes un minuto más, entonces en febrero ya no era un minuto, sino que ya se aumentó un minuto más, entonces ya iban 2, en marzo se aumentó el tiempo de producción a 3 minutos y así sucesivamente cada mes. Entonces yo con eso puedo hacer una proyección de que si ese tiempo sigue aumentando un minuto por cada mes,
al final del año, pues el tiempo de producción se va a aumentar 12 minutos o algo así, o 20, dependiendo del tiempo que tengan allí. Entonces, de esa manera, con los datos, yo puedo establecer como tal que puede pasar a futuro. También lo puedo hacer con la información que tengo de este curso histórico temporal. Miren que hay porcentajes, entonces yo con estos porcentajes puedo jugar. Tengo la situación actual, entonces tengo qué está pasando ahora, tengo esos datos, tengo lo que ha pasado a través del tiempo, digamos que si se ha mantenido o ha disminuido, más o menos en cuánto porcentaje ha disminuido ese problema que estaba sucediendo, de pronto qué medidas han aplicado para mejorarlo y que por eso disminuyó. Entonces aquí en la producción, en esta proyección del problema, puedo utilizar esa información que tengo de lo que está sucediendo ahora y lo que ha sucedido antes, que fue el ejemplo que yo les di como tal en la empresa con esos tiempos de producción, en donde tienen allí el tiempo mes a mes y identificaron que ha ido aumentando. Aquí, bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si ese problema continúa igual? Entonces, pues en una empresa se está disminuyendo la producción, eso puede traer pérdidas económicas, puede traer que no alcancen el punto de equilibrio porque se están llevando más tiempo y están produciendo menos de lo que lo hacían el año pasado, que eso puede afectar más adelante mucho más a la empresa en donde tengan que reducir el personal, en donde a la empresa se quiebre si sigue ese problema allí como tal. Entonces, en esa proyección puedo indicar todo este tipo de información. Aquí pues hay un ejemplo que ellos tienen, según el informe del Plan Nacional del 2021, el informe realizado por la Cámara de Comercio concuerda que entre las debilidades del sector agrícola está considerado el café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles. Yo les había dicho que esto era el Perú. De igual modo, en el plan regional al 2018, como situación problemática de mayor envergadura, considera la desacelerada producción de café a un 48% sobre año, lo cual se proyecta el aumento de pobreza en las familias que se dedican a la cosecha de este producto. Entonces puedo incluir aquí información de qué puede pasar a futuro o qué pasó el año anterior. Si no encuentro datos en internet, si en la empresa no me dan datos, de manera general, pues busco allí qué pasó inmediatamente el año anterior. ¿Por qué? Porque en internet es complejo encontrar información que sea muy reciente. O sea, del 2022 que sobre este tema, si la voy a encontrar será a mitad de año. Entonces, puedo tomar lo que encontré antesito del año anterior, que será como la información más reciente que tendré allí para poder establecer como la proyección. Y decir que si continúa el mismo problema que estaba en el 2021, en el 2022, pues va a ocasionar ese mismo porcentaje o el porcentaje se va a aumentar y dar esa información como tal. Aquí lo mismo, lo tomo, voy a la plantilla institucional, busco el título que diga proyección. Bueno, lo copio allí. Y luego me voy a borrar este título. Y aquí, como tal, ya tendríamos el planteamiento del problema. Faltaría solo la pregunta de investigación, que se haría pues referente. Se plantea tal cual, como se los mostré hace 8 días. No en forma de enunciado, sino que siempre lo voy a encontrar, por ejemplo, en los proyectos como pregunta. La plantilla de este semestre o la que está actualizada en las normas APA séptima edición solo lo tiene como pregunta de investigación. Anteriormente se trabajaba como pregunta de investigación y como enunciado de hipótesis. Este semestre lo dejaron solamente como la pregunta allí de investigación. Esto es una matriz, es una herramienta como tal que se utiliza para plantear de una mejor manera ese problema y que no se me vaya a olvidar estas fases, en donde yo busco la información, redacto la información, la cito de la manera correcta, la copio y la pego aquí. Aquí no quiere decir que este cuadro lo vaya a poner
en mi proyecto lo que yo voy a entregar. No, esto lo hago es para acordarme de la información que debo buscar. La descripción del problema, de la situación. Lo describo con mis palabras, busco en internet qué está pasando sobre ese problema en la actualidad o en los años más recientes. Lo copio, lo pongo aquí, lo organizo y lo dejo aquí en el cuadrito. Curso histórico temporal del problema, lo mismo. Lo que encuentre, lo redacto, lo pongo aquí, lo organizo, proyección del problema aquí. Y luego al final lo que hago es copiar solamente la información que tengo aquí y ponerla en ese planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces eso es como para que no se les olvide, porque como la plantilla no lo tiene de manera explícita, se les pasa. Y cuando van a redactar el planteamiento del problema, lo hacen como si fuera para una introducción de un artículo. Y aquí es más detallado porque tiene una información dividida por secciones o por partes, en donde cada una de ellas le corresponderán ciertas características y cierta información como tal. ¿Listo? Hasta este punto es claro para todos cómo deben ingresar la información en la plantilla, lo que deben eliminar, cómo se divide ese planteamiento del problema, la información que debo buscar y que debo incluir en cada una de estas partes o partes que conforman ese problema. Bueno, no sé, por allí nadie me dijo nada, entonces me imagino que para todos es claro. Vamos a ir a la parte de la hipótesis, como les dije, es lo mismo, es una suposición, es una idea. Y la pregunta que ustedes deben como tal resolver para crear esa pregunta de investigación que van a poner en el trabajo es cómo puede ser mejorada o modificada la situación. Y la ubican allí en forma de pregunta. Recuerden que la hipótesis sí o sí al final del trabajo se tiene que como tal comprobar, o sea, si se rechaza o si se aprueba, pero sí tengo que lograr saber qué va a pasar con ella al final de mi investigación. Si eso que propuse para mejorar la situación funcionó o tal vez no funcionó, o sea, si rechazo o no, eso que tengo allí en esa pregunta de investigación. Y la redactismo la pongo allí en la plantilla, que allí aparece pues ese titulito, se borra el título, y ya como tal quedaría toda la redacción del planteamiento del problema de la introducción para proyectos. Vamos a la otra parte que compone como tal de manera general la introducción y es la justificación. Aquí en la justificación también es lo mismo que vimos hace 8 días. Voy a indicar por qué es importante mi investigación, cuál puede ser la metodología que me va a ayudar a resolver ese problema, qué beneficios puede traer a la empresa si yo resuelvo el problema por medio de la metodología que estoy estableciendo, por medio de esa solución que estoy planteando, o indicar cuáles podrían ser las desventajas de no aplicar eso que estoy dando como propuesta para mejorar esa situación, problema en la empresa. Y la pregunta clave es ¿por qué debe ser estudiada esa situación? Entonces allí voy a dar todas las razones que indiquen por qué debe ser estudiada la situación, cuáles son los beneficios de aplicar lo que yo estoy mencionando, cuáles serán las desventajas de no aplicar lo que estoy proponiendo y la importancia del trabajo que estoy realizando. ¿Listo? La otra parte que compone esa adopción son los objetivos. Hace 8 días vimos allí como de manera general cómo se planteaban, son las metas a alcanzar, que sí o sí se tienen que cumplir al final de mi trabajo, tanto lo digo para la asignatura, para la materia, como para el trabajo de grado. Entonces, aquí nosotros en la asignatura, y para que lo tengan presente, si ustedes en los objetivos van a poner que van a alcanzar algo, al final en la conclusión yo tengo que verificar de que ustedes sí lo alcanzaron. ¿Por qué se los menciono? Porque el semestre pasado a un grupo así les diga y les indique que sí o sí esos objetivos que me están indicando en su trabajo tienen que alcanzarlos, o sea, tienen que desarrollar metodologías, procesos para llegar a eso, obtener resultados de esos objetivos. Faltaban, no sé, creo que 15 o 20 días para hacer la presentación final del proyecto.
y los objetivos que ellos tenían allí no los habían alcanzado. Entonces, ¿qué les tocó? Pues les tocó correr. Ellos estaban trabajando con una empresa de fábrica de jeans o de ropa de jeans, tenían que hacer como unos moldes. Al final alcanzaron y lo hicieron porque a tiempo pues se dieron cuenta y me preguntaron y yo les revisé el trabajo y les dije, pero si los están alcanzando, no, profe, es que esto no lo hicimos. Y yo, entonces, tienen que hacerlo para poder que su proyecto sea válido. Entonces, sí o sí, se comprueba la hipótesis de investigación y sí o sí, los objetivos que yo voy a poner en mi proyecto los tengo que cumplir. O sea, si lo prometo allí en los objetivos, al final, cuando llegue a la conclusión, se tiene que evidenciar que yo sí cumplí eso que prometí en la introducción. Por eso recuerden que tienen que planearlos o redactarlos de una manera inteligente, teniendo en cuenta todas estas cosas que ya se las mencioné en la clase pasada, de que sean específicos, de que sean medibles, de que los pueda alcanzar, de que sean relevantes, de que estén definidos en el tiempo. Dime, Luis. No sé, ahí estás hablando, pero no te... Ya, dime, es que no se te escuchaba nada. Puede que el proyecto... Ahora sí se me escucha escuchan. entrecortado. Espere, cambio de medio, un momento. Un segundito. Ahora sí me escucha por acá. Sí, pero tienes que bajar el volumen Ahora. Sí se escucha, pero todavía tienes que bajar el volumen al otro equipo porque se escucha el retorno. O sea, me escucho por allá en el eco. Un segundo. Entonces, bájale todo el volumen. Listo, ahora sí. Ahora sí, se escucha ya perfecto. Profe, una pregunta. ¿Puede pasar que uno haga planteamiento del proyecto, la investigación, y lo que uno plantea no funciona? En ese caso, los objetivos no se alcanzarían. ¿Hay qué? Lo que tú planteas no funciona, pero hay que plantearlos de manera inteligente. De que sí o sí los puedas alcanzar. Entonces, lo que yo les decía, o sea, si yo lo voy a hacer en mi empresa, yo primero tengo que averiguar si mi empresa me van a dar los datos, porque yo no puedo prometer de que voy a poner aquí ciertos datos si ni siquiera he preguntado a la empresa si me van a proporcionar la información. Si yo sé que no me la van a dar, pues yo no voy a poner un objetivo que no voy a poder alcanzar, sino que yo puedo decir, no, bueno, allá no me van a dar los datos, yo tengo unos datos allí, voy a comparar esos datos con información de otras empresas. Entonces, por eso hay que plantearlos de manera inteligente. Ah, no, es que para yo poder alcanzar ese objetivo requiero de muchos recursos económicos. ¿Y tengo los recursos? No. ¿La empresa me los va a dar? No. Entonces, yo no voy a proponer algo para decir que lo voy a alcanzar cuando no lo voy a poder alcanzar. Entonces, siempre antes, de manera inteligente, planteo los objetivos. ¿Qué pasa? Que en la hipótesis yo puedo decir que por medio de utilizar, no sé, el Lean Manufacturing voy a mejorar cierta situación o cierto problema que yo identificaba en la planta. Y puede ser que cuando yo haga todo el proceso, al final rechace y diga, no, por medio de esa metodología no se mejoró la situación. Y no hay ningún inconveniente, pero tú comprobaste como tal esa hipótesis que la tenías ahí en forma de preguntas y por medio de esa metodología del Lean Manufacturing podrían lograr solucionar la situación problema que se había identificado en la planta. Entonces, digamos que en la hipótesis no hay ningún problema si lo que tú pones allí se aprueba o se rechaza, no hay ningún problema. De hecho, es que compruebe si se aprobó o si se rechazó. Pero en el caso de los objetivos, sí los debes alcanzar y por eso siempre se les dice plantéenlos de manera en que ustedes puedan alcanzar esos objetivos. Entonces, cuando los vayan a redactar, entonces miren hasta dónde pueden llegar y dicen, no, o sea, hay veces plantean en los objetivos específicos, no sé, 5 o 6 objetivos específicos. Y yo digo, pero es que tienen como 3 meses para terminar el proyecto de curso de la materia. Pues de pronto en el trabajo de grado es algo, y eso que en el trabajo de grado los asesores les dicen, no, o sea, planteé máximo 3 objetivos, 4 si es que de pronto sí tiene mucha información y mucho de dónde tomar, pero máximo 3, o sea, entre 2 y 3 está perfecto. Si los llevamos por aquí para la materia, entre 2 y 3 objetivos específicos está bien.
¿Por qué? Porque son 3 meses. Plantean demasiados objetivos, entonces, claro, el tiempo no les va a dar para alcanzar toda esa cantidad de objetivos. Y miren que dentro de esta palabra está definidos en el tiempo. Entonces, cada vez que yo redacte un objetivo específico, tengo que ponerle un tiempo en que lo voy a alcanzar. Y ir midiendo a través que van pasando las semanas, de decir, bueno, esta semana yo le puse 15 días y resulta que en la semana 1 no hice nada para alcanzar ese objetivo, me van a quedar solo 8 días. Entonces también es como tener allí ese tiempo y ser muy juiciosos en si yo voy a trabajar esta semana o le di 15 días o le di un mes para hacer el trabajo, entonces tratar de cumplir con ese mes. Obviamente se van a presentar inconvenientes y dificultades. Y también ustedes tendrán que establecer un tiempo adicional en donde si el proyecto hay que entregarlo en 3 meses y medio, pues entonces a cada objetivo le voy a dar, no sé, 15 días al segundo, ahí ya va un mes, al tercero otros 15 días, va mes y medio, y ahí me queda tiempo por si no lo alcanzo en esos 15 días, pues tengo tiempo disponible para poder seguir trabajando en esos objetivos. Entonces, sí o sí tienen que plantearlos de esta manera, de manera inteligente, porque si no lo hacen, al final ustedes no alcanzan lo que prometieron aquí en la introducción, entonces su trabajo pues no sería como tal válido. Y en ocasiones, digamos que aquí para la materia yo les doy la oportunidad de que si van en marcha, puedan hacer modificaciones de los objetivos, que me digan, no, profe, realmente como que yo propuse eso y ya me di cuenta que me va a quedar como muy difícil alcanzarlo. Entonces yo les digo, bueno, entonces en el segundo avance, modifícalo para que sí los puedas alcanzar. Aquí en la materia no hay problema. Pero si yo ya lo voy a hacer en el trabajo de grado, hay en trabajos de grado que como lo hacen con un trabajo o un proyecto que son macros, en ocasiones no los dejan, cuando ya presentan un avance de su proyecto, no los dejan modificar los objetivos. Entonces también tengo que tener presente eso. Y si yo no los planteo de manera correcta desde el inicio, pues me van a presentar dificultades como tal. Y por eso les mencionaba, o sea, la introducción es la parte más importante como tal del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo la planteo de manera correcta, tanto identificando una situación, problema, como identificando o redactando el planteamiento, como indicando cuál es la solución que yo voy a plantear para esa situación y cuáles son las metas que voy a alcanzar. Lo demás que va ligado sí o sí a información que está en la introducción, pues me va a quedar de la manera correcta. Pero si yo esto no lo hago de la manera correcta, lo que viene a continuación de materiales y métodos, resultados que van ligados a cada una de las partes de la introducción, pues no va a quedar bien. Para que lo tengan ahí presente, porque en muchas ocasiones hacen los proyectos y simplemente ponen información en las secciones, pero no saben y no tienen conocimiento de que todo va ligado a la introducción. Entonces, la sección de materiales y métodos van ligados a los objetivos específicos. La discusión va ligada a la hipótesis. Eso igual lo vamos a ver más adelante parte por parte, pero va así en cadena. O sea, cada parte de la estructura del y por eso maneja un orden lógico y no se puede modificar. ¿Por qué? Porque ellas están ligadas. Cada parte de la introducción está ligada con las otras secciones que componen el proyecto del curso. Listo, por acá hay 2 tipos de objetivos, entonces está el general, para los proyectos y van a estar el general y los específicos. En los artículos científicos casi siempre se encuentra solamente el general. Algunos, muy pocos, tienen ambos tipos de objetivos. Entonces, allí en el general, ¿qué información debe de ir? Es la idea central, yo ya les había indicado la clase pasada que debían incluir lo que van a lograr o alcanzar, el lugar de la investigación y la población de estudios. Son como las 3 características o la información que se debe incluir en el objetivo general. Y aquí pues hay como un ejemplo que tomé de internet de un objetivo general. Ellos aquí van a diseñar como un robot, unas prácticas de laboratorio. Entonces ellos allí indican que van a alcanzar o que van a lograr, pues diseñar un robot explorador de terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados. ¿Para qué población? Los estudiantes. ¿En qué lugar? Para el laboratorio donde hacen las prácticas de robótica. Entonces miren que ahí mencionan lo que van a lograr
indican allí lo que van a lograr y cómo lo van a lograr. Entonces dicen que por la aplicación pues de eso que se menciona allí, la población de estudio que me dicen son los estudiantes y el lugar, el laboratorio de robots. Están los objetivos de manera general o de objetivo general. Específicos, deben de ser al menos 2 objetivos específicos. Aquí, ¿qué se va a hacer? Se va a detallar ese objetivo general para poder alcanzarlo. Y voy a plantear 1, 2, máximo 3, hablando para esta asignatura de objetivos específicos que me lleven a alcanzar ese objetivo general. En el caso pues del ejemplo, ellos van a ir a diseñar ese robot, entonces para poder diseñarlo pues tendrán que realizar ciertas cosas para poder alcanzar. Aquí ellos pues tienen 4 objetivos. El primero dice que van a investigar diferentes métodos de programación e implementación necesarios para el proyecto. Entonces ahora, primero de una fase de investigación, van a ir a internet, van a buscar información de literatura, cuáles son los métodos, qué tipo de programación hay y qué cosas pueden implantar como tal para poder desarrollar su proyecto. Algo para que lo tengan allí presente es que los objetivos no deben ser actividades. Si leen, estos objetivos como tal no tienen actividades, si utilizan metodologías, me dicen, vamos a utilizar tal metodología y yo lo puedo mencionar, pero yo no puedo indicar cuáles son las actividades que se van a desarrollar dentro de esa metodología, porque los objetivos no son actividades, son logros a alcanzar. El segundo dice analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente, dentro del cual se desenvolverá pues ese proyecto. El tercero dice diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo de aplicaciones de métodos funcionales y viables. Entonces ahí también me dice, sí, vamos a hacer ese sistema electrónico, eléctrico y mecánico, pero en ningún momento me están describiendo como tal o indicando cuál es la actividad para hacer el sistema eléctrico, electrónico, mecánico. No, simplemente me dicen la metodología o lo que van a utilizar para desarrollar ese robot, pero en ningún momento pues mencionan la actividad como tal que requieren para poder hacer un sistema eléctrico o electrónico o el sistema mecánico. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Ese último punto es fundamental porque si yo no realizo pruebas antes, si digamos que es un proyecto que voy a sustentar y yo voy a la sustentación y he creado, por ejemplo, ese robot y voy allá a sustentar y hay jurados y llevo el robot y el robot me falla, no me funcionó. Y antes me había funcionado bien cuando yo lo había probado. En ese sentido, tendré que hacer unas pruebas y esas pruebas es con una población de estudio en donde si el robot es para los estudiantes que están justo allí en ese laboratorio, pues yo voy a tomar varios estudiantes en donde los voy a poner a que hagan funcionar el robot y asimismo voy a tener un porcentaje de decir, claro, es que es una máquina que puede fallar y ver el porcentaje de falla, que digamos que puede ser no, el 1% o el 2%. Y si yo llevo a mi sustentación y el robot me falla allí, yo ya tengo los datos acá donde dice, no, es que ese robot puede fallar en un 2% y justo cuando vine a sustentar falló. Pero mire que aquí tengo las pruebas de las encuestas, de las fotos que tomé, de los videos que realicé como tal allí cuando estaba haciendo las pruebas de funcionamiento. Y mire que el robot sí funcionó en el laboratorio, se realizó esto, ahí están las fotos, están las encuestas que se les hicieron a los alumnos que hicieron la práctica con el robot, donde sí funcionó. Y ya lo traje aquí y falló. Si pasa eso, esto me valida mi proyecto, pero si de pronto llega a fallar justo allá y yo no hice pruebas de funcionamiento antes, los jurados pueden decir, no, yo no le apruebo ese proyecto hasta que usted no realice esas pruebas y me muestre datos en donde diga, sí, eso sí funcionó y que hay un porcentaje mínimo de error y que justo pues lo que le pasó allí fue que cayó en ese porcentaje mínimo de error justo en la sustentación del proyecto. Entonces, para que lo tengan allí como presente. No sé si tienen alguna duda, por acá hay un cuadro con verbos que pueden utilizar para redactar pues, los objetivos, en internet encuentran muchos más, esta ya es la bibliografía como tal de lo de la clase, entonces no sé si tienen dudas, preguntas.
Profe, para qué todos pena. es claro. Yo sí quería hacer una pregunta. En mi caso, yo no trabajo en una empresa así que digamos grande. El grupo mío de compañeros tampoco. Eh, Hacer este proyecto lo podemos hacer de cualquier tipo, ¿cierto? Pero que se pueda, o podemos hacer el proyecto como un análisis a un problema que está dado y investigar una solución de este Sí, y plantearla a un futuro. Digamos, claro. ejemplo, la deforestación, eh, digámoslo así, porque yo te presenté un artículo, pues el artículo científico era sobre el calentamiento global, ¿cierto? El cual también se genera ya muchas hipótesis con todo lo que está pasando, el cambio que hubo con respecto a lo de pandemia, que La hubo un pandemia. cambio grandísimo. Entonces, el ejemplo mío, pues lo que yo te quería preguntar era si podemos realizar nuestro proyecto planteando todos los objetivos, haciendo todo el proceso de investigación, los posibles cambios que se generaron en el 2019-2020, que fue cuando pasó lo de pandemia, que hubo como esa pausa de las industrias y mostrar estadísticamente cómo se hizo la evolución de este y qué se Ujú. generaría pues si el problema sigue con respecto al cambio climático, el calentamiento global, el derretimiento de los casquetes polares y la migración de todo lo que es la fauna de los animales. Entonces, a ver si se puede Sí, hacer eso eso es así. perfecto. Ujú. Sí, claro, ustedes pueden hacer un proyecto donde es netamente investigación, o sea, van a hacer comparación de mucha información que encuentren en internet y ahí es donde va a estar el análisis que ustedes realicen. Les voy a poner un ejemplo de unos estudiantes y eso que ese proyecto lo presentaron estudiantes de primer semestre y me pareció muy bueno. Hicieron un análisis en la zona de las industrias de Jumbo, en donde realizaron una comparación, primero entre varios años, pues que había pasado como con la contaminación de las empresas, porque pues al inicio de ese parque que está allá, pues no estaban la misma cantidad de empresas que están al día de hoy. Entonces ellos hicieron una comparación, investigaron años atrás normalmente cuántas empresas estaban allí ubicadas en ese sector, luego hicieron una comparación con la situación actual de cuántas empresas habían y la emisión de esos gases de efecto invernadero. Años atrás, con la emisión de ahora, entonces hallaron allí unos porcentajes. Adicional a eso también hicieron una comparación en donde se fueron por la parte de la salud y buscaron lo de enfermedades respiratorias en la zona ya justo de Jumbo, de otros estudios que habían hecho anteriormente y entonces hicieron comparaciones. Bien hicieron con lo que está establecido en la ley para esa emisión, o sea, la cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitir las empresas o todo en esa zona, porque hay unas tablas y allí indica que cada empresa solo puede emitir no sé cuántos gases de efecto invernadero de manera anual. Entonces ellos buscaron en internet toda esa información y realizaron comparaciones, incluso crearon gráficas, crearon tablas con comparaciones de todos esos datos, o sea, tanto las enfermedades respiratorias que estaban causando, que habían, digamos que en ese tiempo, pues eso fue hace rato, pero hicieron también una comparación de antes cuando habían pocas empresas y después de cuando ya había muchas más empresas allá en esa zona, lo que había pasado y que había aumentado como tal todas las enfermedades respiratorias por esas partículas pequeñas que se emiten pues en este tipo de cosas y que no estaban generando alternativas para que las empresas fueran pues más agradables con el medio ambiente. Entonces y todo lo hicieron por medio de investigación, o sea, todo lo encontraron en internet y lo que hicieron fue comparar datos, incluso la comparación que hicieron de las emisiones, de la cantidad de gases o emisiones o de las partículas con el porcentaje de las enfermedades respiratorias y enfermedades que, según investigaciones, indicaron que eran por esas micropartículas que se generan de los gases y de las empresas. Entonces, todo lo hicieron así y les fue muy bien y fue un pues, muy buen proyecto, son también de ingeniería industrial. Entonces, sí, o sea, no quiere decir que todos tengan que hacerlo
de manera práctica así en la empresa, no, sino que lo pueden hacer de manera investigativa y de pura revisión, pero sí haciendo comparaciones y eso es crear propiedad intelectual. Profe, ¿Listo? por No- ejemplo, yo estaba leyendo, pues estuve leyendo un documental, pues, lo estuve leyendo y viendo, porque son dos partes. Con lo de lo que pasa con el plomo y ahorita con respecto a las enfermedades que derivan de ellos y la cantidad de alimentos que ya lo contraen y las enfermedades que está generando, que son altas, la contaminación en el agua por culpa de la minería ilegal. Hay una gran cantidad de ese, y me gustaría también tratar de hacer, si se puede, un artículo científico con respecto a eso, como eh, organizar todas las ideas de lo que se han visto, leído y analizado con respecto a alimentos, el consumo, las enfermedades que genera, lo que pasa dentro del cuerpo, cómo afecta la parte neuronal, cómo afecta, cómo genera cáncer, cómo hace tantos daños. Sí, eso pues me parece interesante. Y bueno, dice que quieres escribir un artículo, entonces si de pronto te interesa, digamos que tú ya tiene que ver con la investigación, pero bueno, yo dirijo un semillero de investigación en la universidad que tiene que ver con la parte ambiental. Entonces, hace parte también de la Facultad de Ingeniería. Entonces, si de pronto te interesa lo que estás diciendo del artículo, pues podrías ingresar al semillero y eso para que hagas la publicación en una revista de la universidad, una revista científica de la universidad. Listo, profe. Ahí está ya. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al trabajo? No, bueno, entonces yo creo que ya por el día de hoy terminamos la clase.